Sean bienvenidos aquellos amantes del oculto y lo paranormal. Esto es Crónicas del Horror. Muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo capítulo de Crónicas del Horror, dedicado a brujas, uno de mis temas favoritos, pero no las típicas que vemos en la tele, sino las verdaderas brujas mexicanas, esas que se alimentan de la sangre de los niños y que se convierten en bolas de fuego. Antes de comenzar con este episodio, te invitamos a que nos des seguir y nos dejes una reseña para que este proyecto pueda llegar a más personas. Ahora sí, suban el volumen, apaguen las luces y comencemos. Empezaremos nuestras crónicas con una nota adicional, porque hemos notado que muchas personas se preguntan el origen de las brujas mexicanas, incluso cuestionan por qué hoy en día, habiendo tantos brujos y brujas en redes sociales, nadie parece saber cómo es que ciertas brujas se pueden transformar en bolas de fuego o tienen la necesidad de beber el líquido vital de los niños para vivir eternamente, o si las brujas actuales pueden llegar a tener estos poderes, que al parecer pocos saben realmente de dónde vienen. Nos dimos a la tarea de buscar las diferencias entre las brujas modernas y estas brujas que algunos consideran leyendas, pero que en lugares menos poblados siguen estando en la boca de sus habitantes. La gente de campo aún se protege en contra de estas mujeres y algunas veces las tienen identificadas. Con lo primero que nos topamos al recabar información fue con las Mometskopinki, o también conocidas como las brujas devoradoras de sangre. Según la leyenda, las Mometskopinki nacieron del Ejecatl, o días de viento, lo que les otorgaba poderes oscuros desde su nacimiento. Debido a esto, y al temor que infundían en sus propias familias, éstas las abandonaban en montes y cerros. El cómo sobrevivían no es muy claro, pero creemos que otra bruja recogía al bebé y lo criaba sabiendo que era de su misma especie. En su madurez, estas brujas poseían aterradoras habilidades, entre las que destacaban cambiar su forma, transformándose en aves para poder salir en busca de su presa, un recién nacido. Se dice que para poder transformarse, desprendían sus piernas y las reemplazaban por unas de guajolote, mientras que sus brazos se convertían en alas. La leyenda dice que también se transformaban en bolas de fuego, jugando entre las ramas de los árboles para causar distracción en los campesinos. A veces imitaban el llanto de un bebé, y cuando la madre, preocupada y angustiada, escuchaba, iba en su ayuda, y las Mometskopinki aprovechaban para atacar a la madre y robarse al recién nacido. Los lugareños comenzaron a emplear métodos para defenderse de estas brujas, como colocar cruces en las puertas de las casas, porque se decía que las brujas también tenían el poder de adormecer a las madres para poder arrebatarles al bebé. Similares a las anteriores, están también las Tlahuelpuchis, conocidas como las mujeres vampiro de Tlaxcala. La palabra Tlahuelpuchi viene de la lengua náhuatl que significa sahumador luminoso. Estas brujas eran originalmente nahuales, lo que les daba la habilidad de transformarse en animales para poder llevar a cabo sus fechorías. A diferencia de las Mometskopinki, se decía que las Tlahuelpuchis, quienes obtenían sus poderes de los dioses, se enteraban que eran poseedoras de estos poderes al llegar a la pubertad, específicamente cuando tenían su primera menstruación. Con el tiempo y la práctica, lograban desarrollar su don por completo. Se dice que una vez que logran transformarse en animal, se desprende de ellas una luminosidad que anuncia su presencia. Estas brujas son bastante territoriales, por lo que no conviven ni trabajan en grupos, a diferencia de las otras. Se reconocen unas a otras aún en su forma humana, y guardan su distancia respetando los territorios de cada una, pues también son sumamente agresivas, tendiéndose la mano únicamente cuando hay un peligro común, que no pueden sortear en solitario. Se cuenta que las Tlahuelpuchis no atacan a sus familiares, a menos que algún miembro haya revelado su existencia a otras personas. Su condición debe permanecer en secreto siempre y no compartirse con nadie. Se pueden alimentar de la sangre de cualquier humano, pero prefieren la de los niños pequeños, a quienes acechan y, si la situación lo amerita, se transforman en neblina para filtrarse por puertas y ventanas.
Al igual que las Mometskopinki, también tienen dones hipnóticos que les sirve para adormecer a los moradores de la casa de su víctima y así poder robarse al infante sin problemas. Lo hacen echando su fétido vaho en la cara del desafortunado. Su clima predilecto para cazar es el frío y lluvioso. Los poderes de las Tlahuelpuchis son intransferibles, no se les puede pasar a otras personas ni heredarlos, pero si una de ellas llega a ser asesinada, el que le quitó la vida será convertido en Tlahuelpuchi. Existe un ritual también para esto, pero no estamos seguros qué tan cierto sea. Se les puede ahuyentar colocando una cajita de agujas, un alfiler, cuchillos, trozos de metal brillantes o tijeras abajo de la cuna de los niños. Un espejo cerca de la puerta también ayuda y una cubeta con agua. Se dice que la última ejecución de una Tlahuelpuchi se llevó a cabo en Tlaxcala en el año de 1973 y que fue tal el impacto que el miedo aún no desaparece. Y ahora vamos con las historias y empezaremos con la Nahuala de Puebla. En 1807, en la ciudad de Puebla, vivía una bruja en una mansión virreinal abandonada, lo que hoy se conoce como el Museo Regional Casa del Alfeñique. Su nombre se desconoce, pero cuentan que la llamaban la Nahuala. Dicen que de día era una mujer hermosa, pero de noche tomaba la forma de un animal, asustando a quien se cruzara en su camino, y principalmente para robar niños que usaría después en sus rituales. Las familias estaban aterrorizadas y en cuanto el sol se ponía, se encerraban en sus casas. Los años pasaron y finalmente la bruja falleció, pero dicen que su espíritu permaneció en la mansión. Cuentan que un día 2 niños inquietos y extremadamente curiosos se escaparon de su casa para ir a la mansión abandonada. Su curiosidad por la leyenda los llevó a comprobar por ellos mismos si el lugar estaba embrujado o no. Pronto comprobarían en carne propia el horror, cuando la Nahuala se les apareció y atrapó al hermano mayor, mientras que el pequeño escapó y corrió enseguida a conseguir ayuda. El niño, acompañado por su familia y vecinos, llegaron justo a tiempo y rescataron al niño atrapado por la bruja. No se sabe qué hicieron, pero se dice que ésta finalmente desapareció junto con toda su maldad. Nuestra siguiente crónica es la bruja de Aculco. Dice la leyenda que en la casa que se ubicaba al lado de los lavaderos vivió una mujer muy hermosa, de piel dorada, cuerpo delgado y una larga cabellera negra la cual trenzaba siempre, haciendo resaltar su bello rostro. Sin embargo, estaba sola. Ningún hombre se atrevía a acercarse a ella, pues decían que había algo raro con ella, algo que inspiraba terror. Su familia había sido conocida por practicar magia negra, por lo que todos estaban advertidos de mantener su distancia, al grado que ni los adultos eran capaces de mirarla a los ojos, no los fuera a embrujar. Conforme los años pasaron, la soledad que sentía la mujer se intensificó. Deseaba con todo su ser tener un hijo, convencida de que sería una muy buena madre. Ella volcaría en ese bebé todo el amor que se le había negado por años, pero nadie se atrevió a cortejarla, y mucho menos a engendrar un hijo con ella, por lo que poco a poco dejó que la oscuridad la envolviera. Su semblante cambió, su belleza se tornó sombría, la dulzura de sus ojos en rencor, y su vientre árido como el desierto. Su rencor se transformó en odio. El tiempo siguió pasando, y el odio que sentía siguió creciendo. Un día escuchó a 2 mujeres del pueblo burlarse de ella por no poder engendrar, por su soledad y amargura. La mujer no dijo nada, tampoco hizo nada en el momento. Sin embargo, dentro de sí misma juró vengarse sin importar nada. Fue así como, según cuenta la gente, que hizo un pacto con el diablo. Cuentan que cuando pasaban por su casa la escuchaban hablando a gritos con alguien, pero ella siempre estaba sola. Otros decían que los gritos eran más bien cantos con voz de ultratumba, invocaciones que los hacía estremecer. Primero desapareció un niño, luego el segundo, y Aculco se llenó de terror. Por último, el tercero. Todos sabían que era la bruja la responsable, así que armándose de valor,
Fueron todos con antorchas y hachas hasta su casa para incendiarla, pero nadie les abrió la puerta. La gente intentó entrar a la fuerza, pero una neblina espesa se propagó. Un frío intenso los hizo temblar. Fue cuando una profunda voz de ultratumba empezó a escucharse, lanzando injurias y palabras de odio. Provenía del árbol frente a la casa, y cuando tuvo toda su atención, confesó ser la bruja y que ella había raptado a los niños en venganza a sus rechazos y burlas. Un hombre salió de su estupor y dio un terrible hachazo al árbol, el cual dio un grito con voz de niño y de profundo dolor. La bruja comenzó a reírse y decir que las almas de los 3 niños estaban atrapadas ahí junto con ella. Las madres estaban desesperadas porque sabían que si dañaban al árbol, dañaban también a los niños. Así es que desesperadas, rogaron que no le hicieran nada al árbol, y así todos prometieron no dañarlo. Los niños jamás regresaron a sus casas, pero conforme pasaron los años, el árbol permaneció. Dicen que si clavas algo filoso al tronco, sale una savia blancuzca que después se torna roja, y si pones atención, escucharás los quejidos de dolor de los niños y la risa de la bruja disfrutando su venganza. Nuestra siguiente crónica es La bruja de Saltopan. Cuenta la leyenda que en el barrio de Asunción, hace muchos años, cuando aún no había carreteras en esta zona, una madrugada, una vecina del lugar y su familia se dirigían a una festividad del pueblo, cuando de pronto escucharon una especie de llanto. Pero como sabían que por esa zona las ánimas de los fallecidos de la revolución seguían penando, decidieron seguir su camino. Sin embargo, los llantos se intensificaron. Eran tan insistentes y dolorosos que decidieron detenerse y empezar a buscar entre los matorrales para ver si encontraban algo, pero no veían nada. Fue hasta que amaneció que se dieron cuenta que el llanto provenía de lo alto de los árboles, y es ahí donde ven una figura femenina que pedía que la bajaran, que tuvieran caridad de ella. Los hombres al ver a la mujer se espantaron, pero subieron al árbol para auxiliarla, llevándose una terrible sorpresa, pues la mujer no tenía ni pies ni pantorrillas, y además tenía en sus manos una pequeña olla llena de sangre. La mujer los miró fijamente y con una escalofriante voz les agradeció su ayuda, sonriéndoles de tal manera que los dejó perplejos. Era una sonrisa macabra que los había hechizado. Después les pidió a los hombres que le ayudaran a ponerse en pie y que fueran a su casa, donde estaban sus piernas. Cuando llegaron al lugar indicado, sin saber por qué estaban haciendo todo lo que la mujer les pedía, llamaron a la puerta, y el esposo de la mujer los recibió. Le contaron lo sucedido, y éste los dejó entrar hasta la cocina, donde estaban las piernas de su mujer, las cuales estaban colocadas en forma de cruz, tal como la mujer había indicado, y siguiendo las instrucciones que ésta les había dado para evitar tirar las cenizas de los muñones, los tomaron. Los aún embrujados hombres regresaron donde habían dejado a la mujer, y aterrorizados, vieron cómo ésta unía los muñones con los muslos. Fue cuando supieron que se trataba realmente de una bruja, de esas que se transforman en bolas de fuego y saltan de árbol en busca de víctimas, pues se dice que estas brujas se alimentan con la sangre de los niños. El esposo no estaba enterado de lo que su mujer hacía, pues según le dijo a los hombres que fueron a su casa, que por las noches le entraba un sueño muy profundo que no podía controlar y no se despertaba hasta el día siguiente, y que su mujer cada mañana le ofrecía moronga para desayunar, la cual obviamente preparaba con la sangre de sus propias piernas y de otras personas. La mujer recuperada liberó a los hombres de su hechizo y se fue a su casa. Estos aterrados le contaron lo sucedido a los habitantes de Saltopan, quienes decidieron tomar cartas en el asunto y quemarla viva. Pero cuando llegaron a la casa de la bruja, ésta ya no estaba. Había huido con su esposo en cuanto regresó. Nuestra siguiente crónica es La bruja de Acahual, o también conocida como la tía Nati.
Se dice que un ser de ojos intensos como llamas, dientes puntiagudos y tan afilados como lanzas, ronda el poblado de Acahual, en Balancán, Tabasco. Es un ser peludo, conocido como la tía Nati. Unos afirman que es una mujer deforme y de aspecto escalofriante, otros que se trata nada más y nada menos que de una bruja. Hay diferentes historias en torno a ella, pero todas coinciden en que busca niños y adolescentes para robarles su sangre, quitarles su juventud y que nadie se salva de sus hechizos. Hay una en particular que es la más sonada y cuenta que una niña que vivía en el campo junto con su familia se ofreció un día para ir a buscar agua a un río cercano, pues en su humilde casa no contaban con ella. La niña, con su cántaro, se dirigió hacia el río y decidida aprovecharía para jugar un rato entre los matorrales y los árboles, pero poco a poco se fue alejando más y más del lugar donde se le tenía permitido jugar. De pronto comenzó a sentir miedo, pues podía sentir que la estaban observando, había como una mirada siniestra. Y en este punto la niña realmente ya estaba asustada. Notó que no podía moverse. Y es cuando ve la silueta de una mujer acercarse, lo cual por un momento la tranquilizó, pues una mujer seguramente la ayudaría, no siendo el mismo caso si se trataba de un hombre o de un animal salvaje. Sin embargo, conforme la mujer se acercaba, el terror se apoderó de la niña, pues lo que pensó que era una mujer se trataba de un ser peludo, de mirada de fuego, como la sangre. La niña asustada gritó. Fue un grito tan fuerte que los pájaros elevaron vuelo asustados. Fue de tal intensidad que los padres de la niña alcanzaron a escucharlo, pues estos, al ver que su hija no regresaba, fueron a buscarla. Asustados por el grito, finalmente dieron con el cuerpo de la niña tendido cerca del río. La mirada perdida, sin poder moverse o hablar. La niña es levantada en brazos por su padre y llevada a casa, pero conforme los días pasaron, su cuerpo se debilitó más y más hasta que finalmente falleció. La crónica que compartiré a continuación fue posteada en un foro en el 2019 por una persona cercana a la familia afectada. En su relato hace énfasis en la veracidad de los hechos y queda a criterio de los lectores si creen o no, pero comenta que comparte la historia para que otras familias no sufran lo que sufrió su familia. En este post menciona que ningún sitio se salva de la presencia de aberrantes y despreciables criaturas de la oscuridad y del diablo. Sin importar hora, día o año, estos seres, al oler la sangre dulce, especialmente de niños, son capaces hasta de presentarse en la casa de Dios y más en el segundo lugar más santo del país, el santuario del Señor de Chalma. Lo que cuenta esta persona es que un fin de semana habían sido invitados a una festividad en la iglesia de Chalma. Las personas estaban ahí reunidas, habían ido varios miembros de su familia, en total eran como 25 familiares, y que todos estaban muy divertidos. De hecho, había ido su primo Carlos con su esposa Laura, quienes habían tenido a su bebé hacía una semana, y querían aprovechar esta festividad para que el padre bendijera al bebé. Las personas que los habían invitado hicieron comida, trajeron música, cervezas, en fin, era toda una fiesta más que una celebración católica. En eso, 3 viejecitas llegaron pidiendo dinero y algo de comer, pero dicen que no le quitaban la mirada de encima al bebé, hasta parecía que se lo querían comer con los ojos, y no estaban equivocados. En eso, la señora que los había invitado se puso nerviosa y no encontraba la forma de correr de allí a las ancianas. Así que no le quedó más remedio que servirles de comer. Ellas solo pidieron pollo sin sal y fruta. Tomaron los alimentos y se fueron a sentar a la última mesa que estaba pegada a unos árboles. Dicen que como a la hora regresó y le dijo con voz temblorosa a la prima Laura que no es que los estuviera corriendo, pero que por su bien tomaran sus cosas y se marcharan lo antes posible,
de preferencia antes del anochecer, ya que corrían peligro. Obviamente mi prima Laura contestó que pues si acaso los estaba corriendo, que pues no había problema, que gracias por invitarlos, que no querían darle problemas y que pues ya se iban a retirar. La señora apurada contestó que no era por eso, sino que esas 3 ancianas que estaban ahí sentadas no le quitaban la vista de encima. Y dijo también que esas brujas eran brujas nahuales, que a ella no le constaba, pero que muchos la señalaban, que una de ellas era de hecho su comadre y que hacía años que no la veía, que solo aparecían en las fiestas y cuando la gente venía a la iglesia de Chalma, en donde según los vecinos aseguraban, seleccionaban a sus víctimas. Otros decían que tenían la facilidad de convertirse prácticamente en lo que quisieran y hasta en fenómenos naturales como tormentas y remolinos. Dice que era raro, que tenía años de no verlas bajar del cerro, pero que ahora estaba muy asustada por su presencia en la casa de Dios y del Santo Señor Chalma, un recinto muy sagrado, y que esto representaba que no tenían miedo a nada. Y si habían hecho eso por el hambre que tenían, no quería imaginar qué podrían llegar a ser capaces de hacer. La señora le repitió que no quería problemas y que obviamente las señoras no le habían quitado la vista a su bebé. La verdad es que la prima se asustó mucho cuando esta señora le contó todo esto, porque aunque son historias de pueblo, muchas veces estas historias tienen verdades ocultas. Así que, como no les dio tiempo de pedirle al padre que bendijera al bebé, decidió que era mejor tiempo de irse. Tomó a su bebé y le pidió a los primos que trajeran a su esposo a la camioneta. Así que la mitad de estas personas regresaron a Coajimalpa, Ciudad de México. El problema era que el primo, Carlos, estaba tan ebrio y al oír por qué se retiraban, comenzó a decir incoherencias. Al momento de voltear por última vez a ver a estas supuestas brujas nahuales, estas ya no estaban. Nadie notó cuando volaron, pues para eso ya eran como las 8 de la noche y no había sol. Salieron las 3 camionetas. Y dice esta persona que, para ser honesto, la fiesta estaba muy buena y nadie creía en esas tonterías de brujas y demás. Cuando iban de regreso, dicen que vieron unas luces extrañas en la autopista y escucharon el graznido como el que emiten los guajolotes. Era increíble lo que estaba pasando y de hecho por poco se salieron de la autopista. Llegaron a un punto en el que pararon las 3 camionetas, salieron de ellas para observar ese fenómeno que creían era natural, como si fueran luces fugaces, lejos de imaginar que eran 3 auténticas brujas nahuales con la habilidad de mutar en cualquier cosa, y estaban decididas a devorar su presa. Después de que el papá de esta persona lanzó maldiciones a esas 3 cosas, se perdieron entre los enormes árboles y de nuevo continuaron su camino a la Ciudad de México, pues estaban a minutos de llegar. Se rieron de lo tonto que se vieron al creer en semejante historia. Se despidieron, pues tenían años de no verse, y cada quien se marchó a su casa. No pasó nada. El tío de esta persona invitó a su hijo, o sea, a Carlos, y a su esposa a que se quedaran en su casa a pasar la noche, porque faltaban minutos para las 12 de la noche y digamos que la zona no era muy segura, que digamos, había delincuentes obviamente. Pero el primo Carlos se negó y se quiso ir a su casa. Al llegar, dicen que cayeron en un sueño profundo, que el primo Carlos se levantó a eso de las 6 de la mañana porque iba a ir a jugar fútbol ese día. Sin hacer ruido se vistió y se marchó al campo. Horas antes escuchaban los ladridos de los perros y graznidos de unas aves que bailaban en el techo de la casa, pero la pareja estaba como en un trance y no recordaban esos extraños ruidos, a excepción del bebé, que fue la última noche en que lo vieron con vida. La prima Laura despertó a eso de las 9 de la mañana y no vio ni a su esposo ni a su bebé e imaginó que se lo había llevado al partido de fútbol. Muy nerviosa le marcaba, pero él no contestaba, y no fue hasta que finalizó el partido que él le devolvió la llamada, y ésta le reclamó que cómo era posible que se hubiera llevado hacia el bebé sin ni siquiera avisarle o pedirle permiso,
Fue entonces cuando él supo que las cosas andaban mal y se fue como rayo a su casa. Cuando la esposa le abrió la puerta y vio que no traía al bebé, pegó el grito en el cielo y comenzaron a buscar por toda la casa. El closet, cocina, patio, sótano, en fin, no hubo un lugar que no revisaran y los minutos eran cruciales. No había rastros del pobre bebé. Solamente faltaba por buscar en un baño de servicio del segundo piso. Una hora después, Laura lanzó un grito aterrador, a la vez que pedía auxilio, estando totalmente desquiciada ante una brutal escena que quedaría grabada para siempre en su mente. Allí estaba el bebé, sin vida, justo atrás de la taza del baño, y no había explicación lógica para determinar qué fue lo que pasó. ¿Quién lo sacó de la cama como para arrastrarlo tan lejos? Llamaron a la Cruz Roja, pero ésta no llegó, y como pudieron lo llevaron con otro familiar nuestro, un médico, y este conmocionado les dijo que el diagnóstico arrojaba una muerte a falta de hemoglobina. Es decir, el niño estaba todo mordido y sin gota de sangre. Ahí el médico les dijo que no era el primer caso que miraba así. En esa zona boscosa, sin duda, habían chupaniños. En pocas palabras, les habían ganado las brujas, y que para que no tuvieran problemas legales y una investigación profunda, puso en el certificado de defunción muerte de cuna. Esto suena increíble, pero lo que les cuento es verdad, es lo que dice esta persona. Él mismo vio el cuerpo del bebé, y los pies, cuello, dedos estaban mordidos, como con diminutos colmillos que le sacaron la sangre. Era la primera vez que un profesional admitía un ataque así tan abierto de una bruja en Ciudad de México. Después de habernos reunido para una fiesta, al día siguiente lo haríamos para el funeral de bebé. Mi mamá lloró al cambiar el cadáver del niño de ropa y mirar infinidad de mordeduras que le quitaron la vida. Si alguien te dijera que una bruja mató a un bebé, difícilmente lo creerías, pero en este caso lo que cuento es real y pasó hace poco. Ante nuestro dolor estábamos decididos a poner fin a esas malditas bestias aberrantes, chupasangres de Chalma. Primero Dios lo haríamos pronto, y así pondremos fin a estos ataques que nos devastaron. Por el tamaño de la casa optamos por velar al bebé 3 calles más adelante, en mi casa, y hasta allí llegaron todos los familiares. Muchos no creían esta historia, pero en verdad, los que sí creímos, los que estábamos ahí, pensamos que ya había terminado, pero estábamos equivocados. Para el funeral faltaban unas cosas del bebé, y mi primo Carlos regresó a su departamento por ellas. Y al momento de abrir la puerta, escuchó un alarido horrendo. Alguien gritaba que lo dejaran salir. Así que regresó llorando al funeral y le contó a su padre, a mi tío, que el diablo estaba en su casa. Mi tío obviamente estaba enfurecido y con una gran rabia le habló a todos los primos y todos nos fuimos con machete en mano. Recuerdo que llegamos al departamento y escuchamos, éramos como 10 primos y estábamos temblando, y al momento de oír esos gritos desgarradores pensamos que efectivamente era el mismísimo diablo. Minutos después entramos atrás del tío. Los aterradores ruidos venían de adentro de un closet que estaba con llave. Adentro había un animal rasguñando la puerta y estaba atrapado, a punto de salir. Allí mi tío comenzó a picar la madera con la punta del machete y dentro una voz de mujer suplicaba piedad y quería que la liberaran. Por Dios, solo de recordarlo tiemblo. Al momento de que mi tío arranca la puerta del closet, de allí salió casi volando un enorme gato negro, pero con aspecto de mujer, el cual estaba desquiciado y corría para todos lados, y entendimos que sin duda era una de las 3 brujas que se había metido a devorar al bebé. Imaginamos que la sorprendió el día y se escondió en el ropero, mientras las otras lograron huir a las montañas. Habíamos cubierto las puertas con ajos, así que no podía salir de ahí. Con rabia y dolor entre todos tratamos de matar a ese enorme gato, que se defendía salvajemente y a la vez gritaba con gritos de mujer. Y no podíamos con él.
hasta que mi tío le hizo una cruz al machete con saliva y le dio un machetazo a esa aberrante bruja, dejándola agonizando. Después nos ordenó que echáramos en una bolsa de plástico y subiéramos a la camioneta. Nos fuimos hasta los bosques de la Marquesa, en el Estado de México, con límites de la ciudad. Allá abajo de un árbol quemamos a esa horripilante bestia. Regresamos al funeral de madrugada y reunimos a los familiares más cercanos para acordar que después del entierro del bebé saldríamos a Chalma para buscar una explicación lógica y coherente a esta película de terror que estábamos viviendo. Unos familiares nos creían locos, otros decían que eran coincidencias y fundamentos, y otros de plano no creían en este cuento y pensaban que solo era casualidad. Sin embargo, nosotros fuimos. Llegamos después de la 1 de la tarde a la casa en Chalma y pedimos que nos recibiera la señora. Esta mandó a decir que no podía recibirnos, ya que estaba en un funeral, porque a su comadre la habían matado en la madrugada y estaba velando el cuerpo. Mi tío molesto le gritó: ¿acaso esa maldita anciana murió calcinada en los bosques de la Marquesa? La señora entonces se presentó frente a nosotros y dijo que efectivamente murió quemada y hasta allá la dejaron, pero que ella no tenía cosas de valor ni riquezas como para que le hicieran algo así. De inmediato mi tío le contó todo lo sucedido a la señora y ésta se sorprendió al oírlo. No podía creerlo de que eran capaces su comadre y sus hermanas. Mi tío le pidió la ubicación de la casa de las brujas en el cerro y la señora se la dio inmediatamente. Pero cuando llegamos, las brujas ya habían huido con los miserables restos de la tercera bruja que se convirtió en gato. Esto lo cuento porque lo viví, estuve presente y no es un invento ni fábula. Este fue el ataque más reciente de esos monstruos. Así que ténganlo en consideración. Y con esta crónica terminamos el capítulo de hoy. Gracias por escucharnos y recuerden que si empiezan a indagar en lo paranormal, la oscuridad los atrapará. Buenas noches.